Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Ya por fin tenemos en nuestras manos el que es probablemente el disco más esperado del año. Music de Playboi Carti. Y después de uno de los rollouts más locos que yo recuerdo, o sea, quizás rivalizando en su momento con lo que fue el lanzamiento de Donda, que también fue una putísima locura. Ya por fin tenemos en nuestras manos el álbum y vamos a ver un poco, pues bueno, si ha cumplido las expectativas, si no. Era difícil, desde luego, porque después de casi 5 años desde Juro a la Red, tanto tiempo de espera y tanta historia, pues es un tema un poco complicado de cumplir las expectativas, pero bueno, vamos a ver qué tal ha salido el asunto. Bien, vamos a hablar un poquito del contexto, como solemos hacer. Claro que no quiero extenderme mucho en esto por dos cosas. La primera, porque el contexto está siendo harto conocido por la comunidad de rap y por la gente que escucha este tipo de música y por la gente que ha estado pendiente del álbum. Quiero decir, todo el mundo sabe lo que ha pasado con este proyecto si has estado un poco pendiente de él. Y lo segundo, porque si me tuviera que poner a enumerar todo lo que ha supuesto la salida de este proyecto, tendría que hacer un vídeo aparte solo para eso. Pero bueno, básicamente Carti se ha pasado mintiéndonos un montón de tiempo, dando fechas, distintos nombres, diciendo que el álbum no tenía colaboraciones, que al final se ha tenido, y no pocas precisamente, diciendo fechas distintas, hasta el punto de que puso una página web como por septiembre del año pasado aproximadamente, con merchandising, con creo que ediciones físicas del disco, en el que decía que el disco saldría no más tarde de 6 meses desde el momento en el que sale esa página. Y claro, el tío ha agotado la fecha, es decir, el día de salida del disco, que fue el 14 de marzo, por cierto, era el último día que él tenía para publicar el proyecto, teniendo en cuenta las fechas que él dio en ese entonces, que no eran más de 6 meses. ¿Por qué también esto es un detalle importante? Porque podríais haber pensado, bueno, pues si lo hubiera retrasado más tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Hombre, pues teniendo en cuenta que en esa página había lanzamientos y había, ¿cómo decirlo? Había envíos físicos de material, los envíos estaban planeados para esa fecha. Si eso no hubiera pasado y si el disco finalmente no hubiera salido, él hubiera tenido que cancelar todos los envíos y eso hubiera supuesto muchísimas pérdidas, aparte de una enorme pérdida de credibilidad, de la cual ya era un problema la pérdida de credibilidad de este tío en el lanzamiento de este proyecto. Y claro, ¿cuánto hay de marketing en esto o cuánto hay de que este tío sea sencillamente un desastre? Pues no lo sé, porque hay cosas que sí que me parece que estaban un poco pensadas, porque en el videoclip de 2024 Music, que manda huevos llamar a la canción así, teniendo en cuenta que el disco salió en 2025, y además la canción ni siquiera acabó por formando parte del proyecto final, solo de una edición deluxe, en una gasolinera, que es donde está grabado el videoclip, se ve de fondo un 1403, que podría indicar que esa era la fecha del álbum y que realmente ya nos estaba dando pistas de que iba a salir este día. No lo sé. Hay cosas que a mí me parece que sí que estaban un poco más pensadas y otras cosas que se le han escapado un poco de las manos. Incluso cosas que no han sido demasiado pensadas hasta poco antes del lanzamiento del disco, como vamos a ver ahora. Pero creo que forma un poco parte del personaje de este tío, ese rollo punk, ese rollo de no pensarse las cosas, ese rollo de tener todo un poco alocado. No lo sé, la verdad. El caso es que, bueno, si habéis estado metido en esta historia, hay vídeos por ahí que explican todo lo que ha sido el lanzamiento del disco. Me ha parecido una cosa súper interesante, en realidad. Y ha provocado que muchísima gente nos hayamos metido en la rueda del hype, porque yo he sido una de las personas presas del hype por este proyecto, y que hayamos estado pendientes de cada puta cosa que este tío publicaba. Recuerdo, por ejemplo, la noche en la que salió al Red, que ya se estaba hablando de que ese día iba a ser el lanzamiento final del disco y al final fue solo un single, que de nuevo no ha formado parte del proyecto final. En fin, ha sido un rollout histórico, completamente histórico, como fue, por ejemplo, el de Donda en su momento, pero no sé si es histórico por las razones correctas, honestamente. Bien, una vez explicado esto así un poco por encima, ya digo que creo que hay gente que lo ha explicado mejor y hay vídeos y hilos de tweets enteros en que explican esto un poco mejor, por lo que digo, porque no quería extenderme más. Vamos a hablar un poco ya de lo que es el disco. En la producción, pues tenemos unos nombres espectaculares. Tenemos a Filthy, tenemos a Ojivolta, creo que se pronuncia así, si no es así, pues lo siento, que son colaboradores habituales de Carti. Tenemos a Mike Dean, que bueno, pues quien no sepa quién es Mike Dean, es un productor mítico de la historia del hip hop, un pedazo de instrumentista y uno de los tíos que configuró, por ejemplo, el sonido de lo que luego fue My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Un personajazo que flipa y un máquina, o sea,
indagar sobre las producciones de este tío porque son bastante buenas. Tenemos a Metro Boomin, incluso tenemos a Kanye West en la producción de algún tema y a Travis Scott produciendo, que eso está guay. Y hablando de Travis Scott, ¿habéis visto el chiste que hay en Twitter constante de joder, disco de trap con colaboración de Future y de Travis Scott? No lo había visto nunca. Bueno, pues aquí a Travis lo tenemos 4 veces. 4 putas veces en este disco. Y en una de ellas con Future, que también aparece varias veces y supongo que lo habrán hecho para completar el chiste. Entre otras colaboraciones tenemos la de Kendrick Lamar, que ha suscitado bastante polémica últimamente porque, claro, Kendrick Lamar es un tío que yo creo que lleva pecando muchos años de ser un poco moralista. Independientemente de que su obra sea buenísima y de que el tío sea un puto genio y de que sea quizás el mejor rapero de la historia reciente, si no el mejor rapero de la historia. Pero es un tío muy moralista, joder, tiene uno de su disco más reciente, bueno, no, su disco más reciente no, perdón, su disco anterior al más reciente se llama Mr. Morales, que por cierto es mi disco favorito de Kendrick Lamar, en el que él habla de la familia y de que hay que tratar mejor y de todo esto. Y luego tenemos toda la guerra con Drake, en la que básicamente se ha dedicado a sermonear al público y sermonear a Drake y sermonear a todo el mundo. Y luego, claro, colaboras aquí con Playboi Carti, que es un tío que se rumorea, yo no sé si es cierto o no, que le pegó a la novia y que, esto sí que no es un rumor, abandonó a su hijo. Él tuvo un hijo con Iggy Azalea y la abandonó. Entonces, a Kendrick Lamar le han llovido muchos palos por estas colaboraciones. Yo no voy a entrar en si eso está bien o está mal, simplemente creo que es algo que, bueno, que hay que reseñar aquí. Tenemos también a The Weeknd, a Jihee Naiko, a Skepta, a Ty Dolla $ign, a Young Thug y a Lil Uzi, que ha sido una de las colaboraciones más esperadas, yo creo, porque Lil Uzi y Playboi Carti eran amigos, pero luego dejaron de serlo o algo así. Sé que tienen ahí un poco de historia personal y aquí es la primera vez que vuelven a colaborar tan mucho tiempo. Y en general, creo que son buenas colaboraciones, creo que son buenos nombres. Ahora vamos a entrar un poco más en el meollo de las colaboraciones en sí. Pero sí es cierto que, joder, lo de Travis Scott, que es una cosa que está súper manida ya. Que a mí me gusta mucho Travis, pero creo que Travis y Future en todos los discos de trap es como en los discos en español Arcángel. Me gusta mucho Arcángel, pero ya está, por favor. Musicalmente, nos volvemos a encontrar con una obra bastante experimental, como todo lo que ha hecho Carti hasta la fecha, y creo que es una de las cosas que le han dado muchísimo valor como artista. Es un disco rarísimo, es un disco extraño, es un tracklist que a veces se siente súper desordenado y súper incoherente, y teniendo en cuenta que por la longitud del proyecto es algo bastante normal, es muy difícil salir airoso de un tracklist tan largo. Y Carti, en este disco hay una cosa que me gusta mucho de él, y es que navega en la producción con muchísima gracia en la mayor parte de los temas. Y además tiene una cosa que a muchos traperos les falla, o que a muchos raperos les falla, es que cuando hacen alguna colaboración, se opacan a sí mismos. Es decir, tú escuchas algunas colaboraciones en algunos discos y el importante en la canción no es el creador del disco, sino el artista invitado. Yo qué sé, podemos poner el ejemplo de No More Paris in LA de Kanye West con Kendrick Lamar. O, por ejemplo, no es una canción especialmente buena, pero K-Pop, de Travis Scott en Utopia, es más una canción de Bad Bunny que una canción de Travis Scott. Y esto es completamente así. Y aquí el tío se muestra como el protagonista en casi todos los temas, por no decir en todos, y además navega con un montón de estilos y con muchas maneras de producir su voz. Y esto es algo que creo que es algo novedoso hasta cierto punto en la carrera de Carti, porque Carti hasta la fecha utilizaba una producción de voz para todo el proyecto. Es decir, vamos a poner el ejemplo de Julora Red, porque yo creo que es el más fácil, en el que usa lo que sus fans llaman la baby voice, esa chillona con un montón de pitch, y es la misma producción para todo el proyecto. Luego, por ejemplo, cuando sacó Utopia Travis y tuvimos la colaboración con él, en fin, utilizaba un estilo de voz completamente distinto que los fans han llamado la Deep Voice. No sé si esto es algo oficial o no, pero bueno, coloquialmente se le llama así, es como la vamos a llamar. Y yo pensaba que este proyecto iba a estar muy centrado en utilizar ese tipo de voz. Pero no, aquí hace un recorrido casi por todas sus etapas y por toda su obra y utiliza un montón de producciones distintas en su voz. Utiliza una voz más normal, bueno, normal dentro de que... Cuando digo normal quiero referirme a este tipo de voz ultra procesada del trap y a este estilo tan con autotune. Quiero decir, Carti no suena natural en ningún momento de su carrera y no creo que lo vaya a hacer nunca. Pero bueno, ya me entendéis. Esas voces más normales de sus primeros proyectos. Tenemos la Baby Voice de Julio Larres en muchísima parte del proyecto. Tenemos la Deep Voice también. Y luego también tenemos un estilo nuevo
que se utiliza por primera vez, yo creo, en All Red, en el single, que es una voz en la que básicamente nos recuerda a Future. Y no sé, creo que le da muchísima versatilidad al proyecto y le da que haga que la escucha sea bastante amena, teniendo en cuenta que eso, que es un disco de muchísimas canciones. Y creo que está guay porque además la producción está muy al servicio de la voz de Carti. O sea, la producción está al servicio de lo que quiere hacer el proyecto. No es quizás la producción más curada del mundo, y de eso también vamos a hablar en los aspectos negativos del disco, de la producción. Pero creo que está al servicio del proyecto y funciona. Y además, con lo largo que es, a mí no me ha resultado demasiado aburrido, o casi en ningún momento me ha resultado aburrido. Y en cuanto al tracklist, creo que la primera mitad del disco es espectacular. O sea, desde la canción Pop Out hasta I See You Baby Boy, yo creo que es increíble. Y tiene todo lo mejor que tiene por ofrecer este proyecto. Las colaboraciones con Kendrick, independientemente de las polémicas y tal, a mí me han encantado. Sobre todo la de Book Credit, que creo que es mi tema favorito del disco, junto con Rather Like, con The Weeknd, que también me encanta, y Evil Jordan, que es una canción que también, joder, es que estoy hablando de polémicas todo el rato porque es que no puedo hacer otra cosa, es lo que hay. Evil Jordan también ha tenido una polémica porque le han metido una intro nueva que no estaba en la canción original, que por cierto, la canción original, lejos de ser un single oficial, salió en un vídeo en Instagram, porque bueno, las cosas de este tío, y le han metido una canción nueva que creo que ha salido de TikTok, la intro esa, pero a mí me funciona, tío, a mí me gusta, y yo cuando lo escuché por primera vez dije, joder, qué intro más guapa y qué bien hila con la canción. No sé, a mí me ha gustado, no puedo decir otra cosa. También quiero decir que, aunque estoy hablando de que lo mejor del proyecto es la primera mitad, y es que es completamente así, la segunda mitad también tiene algunos temas interesantes. Quiero decir, hay canciones buenas como Trin, Open Baby, o la que finaliza el disco, So Atlanta Boy, que bueno, siempre está guay acabar un disco con una buena canción. Yo creo que es algo bastante importante, pero sí que es cierto que la primera mitad es muchísimo más sólida. Bien, hablemos del elefante incómodo en la habitación. 30 canciones. 30 putas canciones. Que luego el disco no es tan largo, quiero decir, 30 canciones, vale, son 30 canciones, pero luego el disco dura 1 hora y cuarto, es que hay muchas canciones cortitas, pero siguen siendo 30 canciones. Y creo que es indudable, y esto es algo que mientras más escuchas el proyecto, más te das cuenta de que a este disco le hacía falta pasar por corte y le hacía falta recortar un montón. Porque incluso, como he comentado, la primera parte, que creo que es lo mejor que tiene por ofrecer el proyecto, es decir, las primeras 15-16 canciones, tiene temas como Fine Shit que a mí personalmente, pues, me sobran un poco. Pero bueno, es lo que hay. Pero claro, si nos vamos a la segunda parte del proyecto y nos vamos a la segunda mitad del tracklist, hostia, es que ya ahí sobra mucho material en esa parte. Las dos canciones con Lil Uzi no aportan absolutamente nada. O sea, era quizás la colaboración más hypeada del disco y no aporta nada a Lil Uzi. O sea, podría no estar y no pasaría nada. La canción quedaría igual. Sobre todo la primera, la de Jumping. Y luego ya en la parte final del disco, las últimas 4 o 5 canciones hasta So Atlanta Boy, que como he comentado está bien. Con la de We Need All the Vibes, que parece, con Ty Dolla $ign, que parece un descarte de Vultures. O sea, tú quitas a Carti de ese tema y pones a Kanji y sería una canción de Vulture y ni siquiera una de las buenas. Y teniendo en cuenta la calidad de ese proyecto, joder. This One I Got It, que bueno, que sí que tiene una producción chula y tal, pero ese intento de Future con ese estilo de voz a mí me parece que no funciona nada. Walk, que le pasa lo mismo, solo que en este la base ni siquiera está chula. HBE y Overlay a mí me sobran muchísimo. Son canciones que creo que no aportan demasiado al proyecto, por no decir que no aportan nada. Van todas seguidas y son 5 canciones. Quiero decir, 5 canciones seguidas que no aportan a un proyecto es muchísimo, por mucho que un proyecto tenga 30. Porque en un proyecto normal, en un proyecto de cualquier otra banda o de cualquier otro artista, 5 canciones es prácticamente la mitad del tracklist. Y que te sobren 5 canciones en un proyecto es muchísimo. Y creo que a este proyecto le hacía falta eso, le hacía falta una manita de pintura por encima, porque hay un potencial de la hostia aquí. O sea, que hay un potencial de la hostia y la parte que se disfruta muchísimo. Pero se nota que hay cosas que no sé si es por el afán de Carti de decir, me he pasado 5 años sin sacar disco, venga, ¡pum! Canciones a manta, que creo que no es una buena solución. No sé si es por su forma de trabajar, no lo sé qué es lo que ha pasado aquí, pero creo que se ha sobrado muchísimo. Además, hay que también hablar de que la producción del proyecto tiene errores graves. ¿Qué canciones que han tenido que estar actualizando? Porque el mix estaba mal hecho, algo parecido a lo que hizo Kanye con los Vulture.
es un desastre en algunos momentos. O sea, la primera escucha hay temas que tú dices, hostia, yo de hecho tengo en FLAC descargado una edición de la primera versión que salió del disco y hay cosas que son durillas de escuchar, sobre todo teniendo en cuenta que es un proyecto en FLAC, que es una muy buena calidad de sonido y esos errores se notan muchísimo más. Además, hay errores hasta en el orden del tracklist, que eso ya es la hostia, o sea... hay una transición entre Pop Out y Evil Jordan en la intro esta nueva que le han metido. Pues cuando tú escuchas el disco eso no lo aprecias porque las canciones no están en orden. O sea, Pop Out es la primera y Evil Jordan quiero recordar que es la cuarta. Y claro, teniendo en cuenta que ha sido 5 años de espera para un disco, lo menos que tú puedes esperar de un disco que en teoría se lleva preparando unos 4 años y medio, creo que la primera fecha que dio Carti para este disco fue para 2021, cuando ni siquiera se llamaba Music. Joder, si partimos de que llevas trabajando un proyecto desde ahí, no puedes dar la sensación de improvisación constante, porque no te compra el relato nadie. Por ejemplo, con Who Lola Red, que también es un disco que suena muchísimo más improvisado y que también tiene una producción un poco rara, pero que definitivamente estaba más centrado que este, se contaba un poco la historia de que al tío le filtraron el disco y en 2 semanas se grabó otro. Pero aquí esto no ha pasado, no puede ser que en 5 años tenga estos errores. Me parece que es algo... Creo que incluso más allá de que el tracklist esté demasiado inflado, creo que el peor desastre que tiene este disco es que le falta cura por todas partes. No hay buena mezcla de sonido, hay errores en el orden del tracklist y muchas de las canciones sobran. Y es una pena, porque aquí había potencial para ser una obra maestra y lamentablemente no lo ha sido. Además, ha habido una polémica más, otra más, porque bueno, pues no hay 2 sin 3, no hay 3 sin 4 y no hay yo no sé cuántas sin yo no sé cuántas. Playboy Carti ha utilizado IA en algunas de las canciones. Y no sé hasta qué punto esto es algo relevante, porque yo honestamente la primera vez que escuché el proyecto no lo noté, no fue como en Vulture 2, que se notaba un montón que el que estaba cantando no era Kanye West, pero creo que es algo que es importante reseñar aquí, y que independientemente de lo que tú puedas pensar de la IA, creo que demuestra una falta de ganas de trabajar que flipa, cuando tú en tu propio trabajo estás utilizando IA para simular tu voz. Ni siquiera estás intentando simular la voz de alguien. Lo cual incluso sería hasta peor, pero joder, es que estás demostrando que tú no tenías ganas de trabajar en este proyecto, o se te fue de las manos, o no sabías cómo enfocarlo. No lo sé, eso ya que lo juzgue como quiera. Ahora bien, habiendo ya analizado el proyecto, habiéndolo asimilado, he estado escuchándolo mucho estos días de cara al análisis. Quiero decir, no he tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero todo el tiempo libre que he tenido, al final viviendo en Madrid, pasas mucho tiempo en el transporte público, pues he estado intentando escuchar el disco, intentando analizar las canciones, intentando sacarle todo el partido que he podido. ¿Y ha merecido la pena la espera? Pues creo que eso es algo muy subjetivo. Y yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo tampoco soy de estos que llevan esperando este proyecto desde Who Lola Red, o que llevan escuchando a Playboy Carti desde el debut o desde Die Lit. Mi opinión es un poco lo mismo que me pasó con Utopia de Travis, que no soy una persona que lleve tanto tiempo familiarizada con la obra de este señor. Entonces, no sé si mi perspectiva será la misma del que descubrió a Playboy Carti en 2016 en SoundCloud. Evidentemente entiendo que no. Y claro, es indudable que el disco tiene problemas. Y ya los he comentado y es indudable que el disco tiene problemas y que tendría que haber sido mucho mejor y que tenía potencial para ser una obra maestra que al final no ha sido. O sea, si este disco hubieran sido solo las primeras 15-16 canciones y algunas de las últimas, estaríamos hablando de uno de los mejores discos del año sin duda. Pero claro, no podemos analizar una obra pensando en lo que pudo ser y no acabó siendo. El otro día vi a WR, que bueno, lo menciono mucho porque es un canal que me gusta bastante, diciendo algo así como, joder, es que ahora los discos son de un montón de canciones y ya tú te armas el tracklist en tu cabeza o en una playlist poniendo las canciones que a ti te gusten. Y eso me parece que no puede ser. Y le doy completamente la razón. Al final un disco tiene que ser lo que tiene que ser. No tiene que ser que tú lo toques y digas, venga, pues me quedo con las 15 canciones que me gustan y ya está. Y eso es para mí el disco. No, el disco es el que es. Y claro, ese es un tema. Pero, a pesar de todo, y fijaos lo que os voy a decir, si alguien me dijera, ¿recomiendas Music de Playboy Carti? A pesar de todo lo malo que he dicho, sí. Escúchate Music de Playboy Carti. ¿Por qué? Porque a pesar de lo largo que es y de que tiene una cantidad de temas, sobre todo en la parte final, que no son buenos, es cierto que la primera escucha es algo que no se aprecia tanto, ha hecho un poco el efecto Who Lola Red, pero al contrario. Sigue siendo un disco que tiene elementos lo suficientemente interesantes como para que su escucha merezca la pena, al menos de pasada, al menos decir, venga, voy a experimentar esto. Y mira, dentro de todo lo que he comentado, hay una cosa que sí que me gusta mucho de este proyecto,
Y es que Carti no se ha limitado a copiar Hulk Red o a copiar Daylit, sino que ha dado un paso adelante y ha hecho cosas nuevas. Algunas no habrán funcionado, algunas sí, algunas estarán regular, algunas estarán peor, ya eso dentro del criterio de cada uno. Pero prefiero una obra que arriesgue, que se atreva a probar nuevos sonidos, que se atreve a llevar al límite los sonidos con los que le estaba jugando, porque si hay algo que tiene este disco es que al oyente lo pone al límite en un montón de ocasiones. Y eso es algo que a mí siempre me va a gustar. O sea, yo como fiel defensor del Seinenger de Metallica, por ejemplo, que es un disco que a mucha gente no le gusta y a mí me encanta, aun con sus fallos, igual que pasa con este, creo que me gusta que este tipo de cosas pasen y que se arriesgue con los sonidos y que se lleve al oyente al límite. Y eso forma parte de la idiosincrasia de este proyecto en muchos aspectos, entre ellos el que tiene 30 canciones. Entonces, mira, yo recomiendo este disco, lo recomiendo. Además, me alegra de que este disco lo haya petado tanto como lo ha petado. Probablemente a raíz del éxito de Finn con Travis Scott o de Timeless con The Weeknd, mucha gente se ha acercado a Playboi Carti por primera vez y se han acercado a este sonido. Y ya solo por eso, ya solo porque un disco con estas características tan peculiares, con este sonido tan agresivo y tan extraño, lo haya triunfado tanto, a mí me parece que la espera ha merecido la pena. Por eso, a pesar de todo lo malo y a pesar de las cosas y de todo lo que hemos comentado, mi nota final para Muses de Playboi Carti es un 7. No es una obra maestra, no es un disco que le pondría a cualquier persona, pero si te ha interesado lo que ha hecho este tío hasta ahora y te ha parecido interesante el asunto y te ha parecido guay, a lo mejor eres una persona que te gusta el pop y te gusta The Weeknd y lo has escuchado en Timeless por primera vez y has dicho, coño, ¿quién es este tío? Pues escúchate este álbum. Porque creo que además el hecho de que no se centre tanto en un sonido único, sino que sea mucho más abierto en cuanto a expectativas y en cuanto a espectro sonoro, hace que sea como una especie de recopilatorio de todas las cosas que ha hecho Carti hasta la fecha. Que es un poco lo que le pasa a Timeless. Entonces eso, yo creo que un 7 es la nota justa, creo que es un disco muy importante. También por lo que ha significado el rollout y para todo lo que ha supuesto el lanzamiento de este proyecto. Entonces, eso. Recomendable. No es una obra maestra, pero os lo recomiendo escuchar, por lo menos como curiosidad. No sé qué pensaréis vosotros, espero vuestra opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, que últimamente tardo tanto tiempo yo en sacar vídeos como Carti discos, pero bueno, es lo que hay, estoy estudiando, no tengo muchísimo tiempo libre y bueno, y además el poco tiempo libre que tengo prefiero utilizarlo en descansar, la verdad. Pero bueno, estos días he estado un poquito más liberado y justo ha coincidido con el lanzamiento de este disco del que tenía muchísimas ganas de hablar y del que tenía muchísimas ganas de escuchar, así que aquí lo lleváis. Muchas gracias siempre por verme.